Bueno, tenemos que resolver esta primera integral, que es la integral definida entre 0 y 1 de e elevado a e por x diferencial de x. Así que, como ya sabemos, esto es una integral definida, por lo tanto, para resolverla tendremos que calcular primero la integral indefinida, que es esta. Una vez que la tengamos, aplicaremos la regla de Barrow. Bueno, y ahora, esta integral. Bueno, pues si nos fijamos, dentro del listado de integrales inmediatas tenemos lo siguiente. Tenemos que e elevado a x diferencial de x, su integral es e elevado a x, más una constante. Y si tenemos e elevado a una función de x, pues necesito tener aquí dentro multiplicando la derivada del exponente para que esto sea el resultado e elevado a f de x. Bien, bueno, entonces, yo no tengo e elevado a x, sino sería inmediata de esta forma, sino que tengo e elevado a una función de x. ¿Qué función de x? Pues una función muy fácil, que es simplemente la x multiplicarla por una cantidad, que precisamente esa cantidad, en vez de ser 3 o ser un medio, pues es el número que ya hemos visto algunas veces, que es 2,7. Bueno, entonces tendremos que olvidar esta fórmula y centrarnos en esta otra fórmula de integral inmediata. Y vamos a identificar cada cosa. Es decir, como hemos dicho, f de x es e por x, lo que aparece aquí. Si yo derivo esto, teniendo en cuenta que e es un número, pues la derivada sería un número por una función x, su derivada es el número por la derivada de x, que es 1. Luego sería e por 1, e, simplemente. Así que para que yo pueda aquí aplicar esta fórmula y decir que esto al final es e elevado a e por x, lo que aparezca aquí dentro, para que yo diga que el resultado es este, e elevado a f de x, yo necesito dentro de la integral, necesito que aparezca multiplicando la derivada del exponente. Y la derivada del exponente, que hemos hecho aquí, la derivada es e. Luego, para yo decir que esta integral es esto, necesito que dentro me aparezca multiplicando la derivada del exponente, que es e. Bueno, es decir, yo necesito que aquí dentro me aparezca por e diferencial de x. Ahora bien, lógicamente, si aquí no hay nada multiplicando, yo de repente no puedo poner algo multiplicando, pero en matemáticas afortunadamente tenemos herramientas para eso. ¿Y cuál es esa herramienta? Pues si yo necesito multiplicar dentro de la integral por una cantidad, pues lo que hago es dividir por esa cantidad y divido fuera. De manera que realmente aquí, en este paso, yo no he hecho nada, porque realmente lo que he hecho ha sido multiplicar por 1, ya que 1 partido por e multiplicado por e es lo mismo que 1. 1 partido por e, si lo multiplico por e, que es lo mismo que e partido por 1, pues esto es 1 por e partido por e. Y e entre e es 1. Bueno, aquí no nos tenemos que confundir con e. E es como si fuera 2, con lo cual esto sería un medio por 2. Pues está claro, un medio por 2 es 1. Lo que pasa es que aquí confunde un poquito porque la e, al no ser un número, pues podemos confundirnos. Realmente lo que hago aquí es multiplicar por 1. ¿Bien? Ahora el 1 lo podía haber puesto como un medio por 2 o un tercio por 3, pero no me conviene ni un medio por 2 ni un tercio por 3. A mí me conviene multiplicar por 1, pero el 1 escrito de esta forma. 1 partido por e y por e, que da 1. ¿Por qué lo pongo de esta forma? Pues porque dentro es donde multiplico por e y fuera multiplico por 1 partido por e. ¿Por qué hemos dicho que fuera dejo el 1 partido por e y dentro dejo la e? Porque lógicamente yo dentro solamente necesito el por e. Luego, ¿para qué voy a poner 1 partido por e que aquí en la fórmula no aparece? Luego pongo por e dentro, con lo cual ya sí me aparece esto, pero claro, el 1 partido por e que está fuera hay que ponerlo. Porque todo esto, vamos a ponerlo de otro color, todo esto ahora ya sí que es
igual a esto, ¿vale? Por esta fórmula de aquí. Así que yo ya tengo lo que yo quería, que es que la integral de e elevado a e por x diferencial de x es 1 partido por e elevado a ex más una constante. Ya tengo la función primitiva, la que llamamos siempre f mayúscula. Función que es la que me permite aplicar la regla de Barrow. Así que ya nos venimos aquí arriba y decimos que esto es regla de Barrow, f de 1 menos f de 0. F en el límite de integración superior siempre primero, menos f en el límite de integración de abajo. Bueno, y entonces esta es f de x, luego esto será f de 1 para empezar, donde ponga x pongo 1, luego esto me queda 1 partido por e elevado a e por 1, y e por 1 es e. Bueno, insisto, no nos liemos con tantas e, que es como si fuera un 2, ¿vale? O sea que es un número. Y para el 0 sería 1 partido por e elevado a e por 0. Y e por 0, cualquier número por 0, 0. Seguimos haciendo operaciones. Esto es 1 partido por e elevado a e menos 1 partido por e. Y ahora e elevado a 0, ¿cuánto es? Pues eso es una cantidad que tenemos que recordar siempre, y es que cualquier número elevado a 0 me da siempre 1. Bueno, pues cualquier número, en especial el número e. Luego, e elevado a 0 es 1. Bueno, y ahora vamos a ver ya con cuál de las posibilidades que me ofrecen coincide. Vamos a borrar para que se vea mejor. Bueno, si nos fijamos, entre las tres posibilidades, la única que lleva el partido por e es esta. Esta no lleva partido por e, con lo cual está mal, y esta tampoco, con lo cual lógicamente tiene que ser esta, y vamos a comprobarlo, porque realmente aquí lo que nos ponen es que esto es, vamos a ponerlo aquí, vamos a hacerlo aquí aparte, esto es e elevado a e menos 1 partido por e. ¿Esto es lo mismo que esto? Pues vamos a ver. Vamos a separar en dos fracciones, ¿vale? Si separamos, quedaría e elevado a e y 1 partido por e. O sea que aquí lo que hemos hecho ha sido lo contrario de cuando hacemos mínimo con múltiplo. Vamos a hacerlo al revés. Si tuviéramos esto, hiciéramos mínimo con múltiplo, sería e, y efectivamente arriba quedaría la recta del primero menos el segundo. Bueno, ¿y esto es igual que esto? Pues sí, porque si yo esto lo multiplico, esto es e elevado a e por 1 partido por e por 1 menos 1 por 1 partido e por 1. O sea que efectivamente me ha dado esto. Bueno, vamos ahora con este, que es bastante parecido al anterior. De nuevo es una integral definida, luego tendremos que aplicar la regla de Barrow. Bueno, vamos a calcular la integral indefinida. Lo primero que vamos a hacer, este 4 que está multiplicando, lo sacamos fuera porque dentro no hace nada. Y como sabemos, el 4 que está multiplicando sale fuera multiplicando. Aquí no lo pone, pero está multiplicando. Vale. Luego nos quedaría 4 por, y ahora nos fijamos en esta. Y para esta integral vamos a volver a aplicar la fórmula que hemos visto antes, que es e elevado a una función. Si me aparece dentro multiplicando la derivada del exponente, esto es lo mismo que e elevado a f de x, más una constante. Bien. Entonces yo tengo e elevado a 3x. Todavía no puedo decir que esto es igual a e elevado a 3x más c. Todavía no. ¿Por qué? Porque me falta aquí multiplicando la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada del exponente? Pues si el exponente es 3x, la derivada es 3 por 1. Luego me falta un 3. Una vez que yo tuviera aquí el 3, sí que puedo decir que toda esta integral es e elevado a 3x, aplicando esta fórmula. Entonces me falta el 3, pero claro, lógicamente yo no puedo poner un 3 porque sí, sin hacer nada para compensar. ¿Cómo compenso este 3 que aparece de repente multiplicando? Pues lo compenso poniendo 1 partido por 3 multiplicando.
Es decir, multiplico y divido entre 3, con lo cual se queda como estaba. Ahora sí. Luego me queda, fuera me queda 4 por 1 partido por 3, que si hacemos las operaciones sería 4 tercios, por esta integral que ya hemos dicho que sí es inmediata, que es e elevado a 3x más c. Y la función primitiva, la f mayúscula que nos interesa, es esta de aquí. 4 tercios por e elevado a 3x. Bueno, pues aplicamos la regla de Barrow ya. Y nos queda que esto es f de 1 menos f de 0. Siempre f en el límite de arriba menos f en el límite de abajo. F de 1, pues f de 1 sería, aquí donde ponga x, pongo 1. Luego me queda 4 tercios por e elevado a 3 por 1, que es 3, menos f de 0, que es 4 tercios por e elevado a 0, que ya hemos visto antes que e elevado a 0 es 1. Todo esto es 1. Así que me queda que esto es 4 tercios por e elevado a 3 menos 4 tercios por 1. Pues igual que hemos dicho antes, el mismo razonamiento que hemos dicho antes. Este no tiene ningún divisor, este tampoco, luego tiene que ser este. Y además, efectivamente, si yo este lo multiplico, si multiplico el 4 tercios por el paréntesis, me quedaría 4 tercios por e elevado a 3 menos 4 tercios por 1. O sea que efectivamente la correcta es esta. Bueno, tenemos otra nueva integral definida, luego aplicaremos de nuevo la regla de Barrow. Bueno, y para eso, pues igual que hemos hecho antes, integral indefinida para empezar. Bien. Aquí tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Nosotros lo que tenemos exactamente es, si os fijáis, tenemos abajo x cuadrado más 1. Si nosotros hacemos la derivada de x cuadrado más 1, la derivada, ¿cuál sería? Pues sería 2x más 0, o sea, 2x. ¿Bien? ¿Por qué 2x? Pues porque el 2 baja, el exponente baja y aquí queda 1 menos. O sea, 2 por x elevado a 1 más 0 porque es una constante. 2x. Por lo tanto, yo casi tengo arriba la derivada del de abajo. Porque arriba me aparece x. Si yo consiguiera aquí un 2 multiplicando, yo tendría una función abajo y su derivada arriba. Con lo cual, yo ya podría aplicar una de las fórmulas que ahora pondré. Ahora bien, como hemos hecho en los dos ejercicios anteriores, yo no puedo multiplicar alegremente por 2 sin hacer nada que compense esa operación que acabo de hacer. Entonces, si yo multiplico por 2, para que la integral que yo tengo ahora sea la misma que tenía al principio, donde no había nada multiplicando, pues pongo un medio fuera. De manera que realmente lo que he hecho ha sido multiplicar por 1, pero el 1 que me conviene, que es un medio por 2. Con lo cual, esto me queda un medio por. Y ahora ya, esta integral, nos vamos a la tabla de integrales inmediatas. Y si nos fijamos, hay una que dice esto, que dice que cuando tengo f de x abajo y la derivada arriba, o sea que estoy en este caso, una función abajo y su derivada arriba, esto es el logaritmo neperiano de f de x en valor absoluto más c. ¿Por qué en valor absoluto? Para asegurarnos de que el logaritmo se puede calcular, porque si lo que estuviera aquí dentro fuera negativo no existiría el logaritmo. Luego tenemos que aplicar esta fórmula de las integrales inmediatas. Bueno, y ya el recorrido ya lo tenemos hecho, porque tenemos un medio y esta integral. Y hemos dicho que abajo tenemos x cuadrado más 1, que sería la f de x, y la derivada está arriba, que es 2x. Luego esto es el logaritmo neperiano en valor absoluto de f de x, o sea, de lo que está abajo, de x cuadrado más 1, más c. ¿Vale? Vuelvo a repasar este paso. Vamos a borrar para que no nos liemos. Yo ahora tengo esta situación. Tengo el 1 medio fuera, arriba 2x y abajo x cuadrado más 1. Bueno, pues si yo me fijo en esta fórmula, a esto lo llamo, vamos a ponerlo en verde, a esto lo llamo f de x.
Y lo que aparece arriba es la derivada, f' de x, porque la derivada de x cuadrado más 1 es 2x. Luego yo tengo efectivamente esta misma estructura. Tengo abajo f de x, abajo f', y ¿qué es lo que me dice la fórmula? Que esto es el 1 medio, porque está delante, del logaritmo neperiano de f de x, o sea, x cuadrado más 1. Bien, pues entonces ahora ya tenemos la función primitiva, que es toda la que está delante de la constante f. Toda esta es la función f mayúscula. Me voy a la regla de Barrow y digo que esto es f de 4, f en el límite superior, menos f de 2. Vamos a calcular f de 4. F de 4 sería 1 medio por el logaritmo neperiano de 4 al cuadrado más 1. 4 al cuadrado, 16 más 1, 17. Menos f de 2, que es 1 medio, por el logaritmo neperiano de 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Bueno, aquí he puesto valor absoluto, pero realmente 2 al cuadrado más 1 son 5 positivos, lo que no hace falta, el valor absoluto es 5, no hace falta poner valor absoluto. Bueno, ya no está fácil de elegir, pero desde luego, si verificamos, fijáis, aquí hay un medio, y aquí hay 2, aquí no hay ni un medio ni nada, luego esto está claro que no va a ser, este tampoco, porque el 2 está multiplicando y en todo caso debería estar dividiendo el 2. Luego, efectivamente, esta. De todas formas, si queremos ver qué efectivamente y por qué matemáticamente es esta, pues es muy sencilla, porque lo que hacemos es sacar factor común en 1 medio y nos quedaría 1 medio que multiplica esto, ¿vale? Le saca factor común, porque de hecho si multiplicáis el paréntesis por 1 medio os sale lo de arriba, o sea que está bien sacar factor común. ¿Por qué hago esto? Pues porque aquí efectivamente los medios están multiplicando. Y ahora, aquí tengo una diferencia de dos logaritmos. Bueno, pues esta es una propiedad de los logaritmos que dice que la diferencia es igual al logaritmo del cociente. ¿Qué es lo que pongo en el numerador? Pues el primer término. ¿Y qué es lo que pongo en el denominador? El que está restando. Luego sería esto. Y efectivamente es lo mismo que tenemos aquí. Bueno, este otro es calcado al anterior, pero lo vamos a hacer. Aplicaremos la regla de Barrow, porque es una integral definida. Y para ello calculamos la integral indefinida. De nuevo, si nos fijamos, aquí abajo tengo x cuadrado menos 1, a esto es lo que vamos a llamar f de x. ¿Y su derivada cuál es? Pues sería 2x menos 0, es decir, 2x. La derivada es 2x. Luego, si yo aquí pongo un 2, aquí tendríamos la derivada de lo de abajo. ¿Vale? Ahora bien, si pongo un 2 multiplicando, fuera tengo que poner un 2 dividiendo para que sea equivalente. Una vez que llego aquí, pues tengo que esto es 1 medio por... Y ahora, esta integral, toda esta integral, pues va a ser igual a lo siguiente. Vamos a aplicar la fórmula esta. Tengo f' arriba, tengo f abajo, diferencial de x. Y esto es el logaritmo neperiano de f de x más una constante. Luego, si lo aplico aquí, me quedará que esto es 1 medio porque está fuera, y ahora esto es, aplicando esto, el logaritmo neperiano de lo de abajo más una constante. ¿Vale? F de x, f', hasta aquí, luego esto es 1 medio, el 1 medio porque está delante, aquí, 1 medio del logaritmo neperiano de f de x cuadrado menos 1. Y esta es la función primitiva que tengo que utilizar para aplicar la regla de Barrow. Me vengo aquí y la regla de Barrow me dice que es f de 3 menos f de 2. F de 3 entonces sería 1 medio por el logaritmo neperiano de 3 al cuadrado, 9 menos 1, 8. Menos 1 medio de logaritmo neperiano de 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3. Y si nos fijamos, pues está claro que esta no tiene nada que ver con logaritmo. Esta le falta el 1 medio, luego tiene que ser esta. Y si hacemos el mismo razonamiento que hemos hecho antes, pues sacamos factor común en 1 medio y nos quedaría así.
Y aplicando la propiedad del logaritmo, esto es el logaritmo del cociente, cual 8 arriba y 3 abajo, y efectivamente nos da eso. Vamos con esta integral que se parece bastante también a las dos anteriores. Una integral definida, luego aplicaremos la regla de Barro. Para eso calculamos la integral indefinida, que es esta. Bueno, pues si nos fijamos, aquí hay una pequeña diferencia y es que en vez de x, pues ahora es t. La variable se llama t, pero las fórmulas son las mismas. Pues vamos a fijarnos. Esto ahora va a ser la función y la derivada de t cuadrado más 1, cuando la incógnita es t, si yo estoy derivando con respecto a la t, pues es como si fuera x. Luego, la derivada de t cuadrado más 1, ¿cuál es? Pues 2t elevado a 1 más 0. Luego yo necesito 2t. 2 por t. Luego pongo 2 aquí multiplicando y para compensar pongo un medio. Vamos a aplicar la fórmula de la integral inmediata, pero vamos a adaptarla. En vez de poner x, vamos a poner ya la t directamente. Pues la fórmula sería así. Sería, si yo abajo tengo f de t y arriba tengo la derivada de f, pues esto es el logaritmo imperiano de f de t. ¿Vale? Lo único que he hecho ha sido cambiar la x por la t, para que se parezca a esto. Luego, en este caso, yo ya puedo aplicar esta fórmula, porque tengo f de t abajo, la derivada de lo de abajo está arriba, que es 2t, tengo la derivada arriba, efectivamente, luego, esto que será igual, pues el 1 medio, que no hay que olvidarlo por el camino, que está multiplicando, y ahora este resultado que está aquí encuadrado en azul, pues sería, si aplico bien esta fórmula, sería el logaritmo imperiano de lo que está abajo, es decir, de t cuadrado más 1. Y ya tengo hecha la integral indefinida y ya tengo averiguada quién es la función primitiva, que en vez de llamarla f de x mayúscula, la voy a llamar f de t. Bien, nos venimos aquí y aplicamos la regla de Barro, que como siempre es f en el límite de arriba menos f en el límite de abajo. Bien, una pequeña aclaración, ¿por qué nos indican aquí que la a que aparece aquí y aquí es mayor que 0? Pues muy fácil, porque si la A es positiva, menos A es negativa, lógicamente. ¿Y por qué tengo que saber eso? Pues precisamente cuando yo pongo aquí A y menos A, para ver que siempre en los límites de integración, siempre abajo se pone el más pequeño y arriba el mayor. Luego efectivamente está bien puesto, porque como la A es positiva, esto es positivo, esto es negativo, esto es más pequeño. Luego está bien indicado. Pues calculamos f de A, pues sería 1 medio por el logaritmo de a cuadrado más 1. Donde ponga t pongo a cuadrado más 1. Menos 1 medio por el logaritmo neperiano de menos a al cuadrado más 1. Vamos a ver. Aquí tengo que poner entonces, vamos a hacer f de a aparte, que es un poquito complicado, porque hay unos signos menos que pueden hacernos confundir. F de a no he tenido problema, pero f de menos a sería 1 medio por el logaritmo neperiano de menos a al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Donde ponga t tengo que poner menos a ahora. Ahora bien, menos a al cuadrado, ¿cuánto es? Pues si tengo un número negativo elevado al cuadrado, al final me queda a cuadrado. ¿Vale? Es como si yo tengo menos 5 al cuadrado, es lo mismo que 5 al cuadrado, porque al final da 25 en los dos casos. Pues esto igual. Luego aquí me queda 1 medio del logaritmo imperiano de a cuadrado más 1. ¿Lo pongo entre valor absoluto o lo pongo entre paréntesis? Porque esto es positivo. Un cuadrado más 1 siempre es positivo. Luego me da igual poner valor absoluto o no, porque al final esto es positivo. Bueno, pues ¿a qué llego? Porque tengo 1 medio del logaritmo neperiano de a cuadrado más 1 menos 1 medio del logaritmo neperiano de a cuadrado más 1. Es decir, tengo una cantidad a la que le quito la misma cantidad. Pues esto siempre en matemática ha dado 0. Luego, efectivamente, la respuesta correcta es 0. Bueno, y ya por última, esta nueva integral definida a la cual aplicaremos la regla de Barro. Pues la integral indefinida es esta. Y si nos fijamos, aquí hemos tenido un poquito de suerte porque no va a haber que multiplicar por nada arriba ni dividir por nada.
Porque si nos fijamos, si a esto yo lo llamo f de x, ¿cuál será su derivada? Pues la derivada de esto es la derivada de 4, que es 0. Si yo hago la derivada, o sea, esto es f de x y hago ahora la derivada. La derivada sería derivada de 4, 0, menos 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. ¿De acuerdo? ¿Cómo se deriva una recta? Se deriva cada uno de los términos y se resta. La derivada de 4 es 0 y la derivada de 3x cuadrado, pues el número que está multiplicando no le afecta a la derivada, luego se queda igual 3, y la derivada de x cuadrado, como una potencia, es el 2 baja y queda uno menos en el exponente, o sea, 2 por x y por el 3 que está delante. Si hacemos las operaciones es menos 6x. Así que mira por dónde, yo aquí arriba tengo f' de x. ¿Vale? Esto es f de x y su derivada está arriba. Luego voy a aplicar directamente esta fórmula. Ya vuelvo a la x, sería, abajo tengo f de x, arriba tengo f' de x, y esto es el logaritmo neperiano de f de x, más una constante. Como aquí no ha habido que multiplicar por nada ni dividir entre nada, pues directamente puedo aplicar esto. Y me queda entonces que esto es el logaritmo neperiano de lo que está abajo, que es 4 menos 3x cuadrado, más c. Luego la función primitiva la tengo aquí. Y me vengo aquí entonces y me quedaría que esto es f de 1 menos f de 0. ¿Quién es f de 1? Pues sería el logaritmo neperiano de 4 menos 3 por 1 al cuadrado. Primero la potencia, ¿vale? 1 al cuadrado, 1. Por 3, 3. 4 menos 3, 1. ¿Vale? Repito aquí la operación sin olvidarnos. Primero se hacen las potencias, después las multiplicaciones y después la resta. Luego 1 al cuadrado, 1, por 3, 3, y 4 menos 3, 1. Menos el logaritmo neperiano y ahora con el 0. 0 al cuadrado, 0, por 3, 0. Luego queda el logaritmo neperiano de 4. Ahora bien, el logaritmo neperiano de 1, ¿cuánto es? Pues debemos saber lo que es 0 menos logaritmo neperiano de 4, luego 0 menos logaritmo neperiano de 4 menos logaritmo neperiano de 4. ¿Vale? Ahora bien, venga, aunque ya lo hemos hecho, vamos a repasarlo. ¿Por qué el logaritmo neperiano de 1 es 0? Pues por lo siguiente, y es que el logaritmo neperiano de 1 es lo mismo que hablar del logaritmo en base e de 1, ¿vale? Porque el logaritmo neperiano es equivalente al logaritmo en base e. ¿Quién es ese famoso e? Pues 2,71, el número 2,71. Bien, una vez que sabemos esto o que recordamos esto, ahora vamos a ¿qué significa el logaritmo? Pues el logaritmo, hay que memorizarlo bien, es el exponente al que tengo que elevar la base para que me dé 1, lo que está dentro. Es decir, que lo que yo ponga aquí es lo que debo poner aquí, coger la base e y poner aquí en el exponente para que me dé 1. Pues, ¿qué es lo que tengo que poner aquí para que me dé 1? Pues 0. E elevado a 0 me da 1. Pues si e elevado a 0 me da 1, eso significa que el logaritmo en base e de 1 es 0. O sea que el logaritmo neperiano de 1 es 0. ¿Vale? Con lo cual tengo que es menos logaritmo neperiano de 4, así que la correcta era esta.